Bendiciones, 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 mis hermanos, donde quiera que se encuentren en cualquier país del mundo donde llegue este saludo. Que lo reciban todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo que se encuentran en el mundo entero. Bien, en este día venimos siempre dándole honra y gloria a nuestro Cristo celestial por una nueva oportunidad que nos da para seguir hablando o tratando pues de enseñar lo que la palabra nos enseña. Así que en esta hora vamos a continuar con lo que es el capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4 del libro de los Hechos, vamos a leer del versículo 23 en adelante. Porque ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. Hablábamos hasta el versículo 22, donde habían amenazado a los discípulos, a Pedro y a Juan, para que no hablaran del Evangelio. Pero ellos hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Es correcto que los obedezcamos a ustedes antes que a mi Cristo? ¿Antes que a mi Padre? ¿Antes de aquel que vino a morir en la cruz del Calvario para darme la oportunidad de la vida eterna y que de parte de mi Padre yo he recibido bendición? ¿Cómo nos van a callar la boca? No pueden, no pueden. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder. Por eso es que nosotros seguimos hablando de lo bueno, de lo bonito, de lo maravilloso que es la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente así podemos alcanzar salvación. Vamos a leer los versículos del 23 en adelante que dice la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice, versículo 23 del capítulo 4 de los Hechos, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a nuestro Padre y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes anunciado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, que con toda autoridad, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban con autoridad la palabra de Dios. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad de vida que tenemos para presentarnos delante de tu presencia, para rogarte, Padre, que seas tú, por favor, perdonando nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras malas maneras de pensar, de hacer y de dirigirnos quizás a los demás. Padre, que seas tú, por favor, el que borres de mi mente, de mi boca, de mi corazón, todo insulto, todo mal pensamiento, todo mal deseo en contra de mi prójimo, y que seas tú, por favor, papito lindo,
el que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a seguir adelante en este diario caminar. Desde ya, Padre bendito, te ruego que me cubras con tu sangre preciosa y que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de acechar contra mi vida, ni mucho menos, Señor, que tenga oportunidad de sellar mi pensamiento, mi boca, mi corazón hacia ti, para que se siga predicando, para que se siga leyendo, para que se siga anunciando el evangelio de la salvación, que a pesar de la oposición del enemigo, que a pesar de la oposición de aquel que siempre estuvo en tu contra y que todavía lo está y está utilizando pues aparte del mundo para que se opongan a ti, papito lindo, cúbrenos con tu sangre preciosa y darnos esa autoridad, ese denuedo, ese coraje, Señor, para poder seguir predicando tu palabra, porque en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo hago, en el nombre del que murió en la cruz del Calvario, en el nombre del cual tú enviaste al mundo para que viniera a morir por nosotros los pecadores y que pagara en la cruz, Señor, con su sangre y con su vida y con su sangre, y que su cuerpo fuera pues atormentado. Padre bendito, por favor, danos esa autoridad a nosotros también que les diste a los apóstolos para que siguieran predicando tu palabra hasta este tiempo. Igualmente te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, dentro y fuera de nuestro país El Salvador, que seas tú bendiciéndoles, ayudándoles, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos y cada uno de los enfermos, hermanos en Cristo, que han creído en ti como el único Dios, el único Salvador, y el que murió en la cruz del Calvario para pagar y comprarnos con su sangre. Señor, guárdalos, protégelos, bendígalos y ayúdales también a sanar sus cuerpos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, en realidad, ay hombre, leyendo estas porciones bíblicas, muchas veces uno siente que se le enciende el corazón, que se le enciende la mente, que se le enciende pues la vida para seguir adelante, porque con la ayuda del poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos hablar de esto, podemos decir de esto, porque aquí, después de la amenaza, después que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, y después que querían que dejaran de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo responde la iglesia. La iglesia no respondió con insultos, la iglesia no respondió con amenaza, no dijo vamos a unirnos y vamos a hacer una manifestación, no, sino que la iglesia se manifestó con oración. ¿Eso qué significa? Que eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, mi querido hermano, cuando nos veamos amenazados, cuando veamos que alguien quiere que ya no sigamos hablando de la verdad del Evangelio, que alguien quiere que mejor nos unamos a ellos en un sistema diferente a lo que es la palabra, un sistema diferente a lo que es la dirección del poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, es que la mejor arma que tú y yo tenemos es la oración, y aquí lo estamos comprobando. ¿Por qué? Porque después de esta oración que hizo la iglesia, el lugar tembló, y ¿sabe qué pasó con los que estaban afuera? Ahí se acordaron del Señor, así como ahora. Ahora, hay muchas personas que hablan en contra del Evangelio, hablan en contra de Cristo, hablan en contra de todo lo que de lo que la palabra nos enseña, pero cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, son los primeros que se tiran al suelo a gritar, a llorar y a clamar y a decir, ay papito, ay papito. Ahí sí se acordaron de Dios, pero se les olvida cómo están maltratando a la iglesia muchas veces. Tal vez no de hecho, pero sí de palabra. De palabras nos están acusando, de palabras nos están amedrentando, de palabras nos llaman mentirosos, falsantes, hipócritas. Bueno, ¿de qué no nos llaman? Pero bendito sea mi Cristo, que Él siempre está con nosotros ayudándonos. Por eso decía que la oración, la iglesia respondió que con oración, porque no pidió comodidad, no pidió escapar de los opresores, sino enfrentarlos, pero con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente como humanos nosotros no podemos detener la oposición, pero con el poder de Cristo sí, mi hermano. Así que por eso nosotros no debemos de escapar, ni
ni tampoco no estaba pidiendo ni protección humana, sino que estaba pidiendo que, aquí podemos ver, que estaba pidiendo que el Hijo de Dios tiene que ser valiente. Hay que enfrentar al enemigo de frente y con la verdad para que no nos amedrente. Y también, aparte de la valentía, podemos ver que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra está en nosotros, porque la palabra de nuestro Padre Celestial, el Evangelio, es poder, porque por medio de él todas las cosas se han hecho. Por eso dice, tú que hiciste todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está en el mar, todo lo que ahora existe. Si él tiene el poder, él tiene el control. Por esa razón es que tú y yo no debemos de dejarnos amedrentar por el enemigo, por más bonito que se nos quiera presentar el ofrecimiento. Mire, usted y yo, por eso dije, tenemos que tener conocimiento de lo que la palabra nos dice y practicarlo, no solamente tenerlo, sino hay que saberlo entender y también asimilarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos llena de poder. Y también, ¿por qué? Porque sabemos que nuestro Padre Celestial sigue obrando hasta hoy. Cristo sigue obrando hasta hoy. El Espíritu Santo sigue obrando hasta hoy en nosotros, en todos aquellos que hemos creído que el único Dios es Cristo, que el único que murió en la cruz de Calvario es Él, que el único que pagó por nuestros pecados y que es el único por el cual tú y yo podemos llegar al cielo, a la salvación, para vivir con toda una eternidad junto con Él. Entonces, todo eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos de llevar ¿qué? Esa esperanza, esa seguridad que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso les digo, no nos amedrentemos con las amenazas o con aquellos, lo que va a pasar en el final de los tiempos, en donde se va a hacer una sola religión y antes de eso se va a hacer un ecumenismo. Entonces, que todas las religiones se van a unir en contra del Evangelio. Ahora bien, aquí podemos ver que esta oración fue una oración poderosa. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, concede a tus siervos con todo denuedo que hablen la palabra, que sigan hablando el Evangelio. O sea, qué bueno es cuando hay hermanos que se unen en oración para decir, Señor, que se siga predicando el Evangelio en esta iglesia, que aquí en este lugar de reunión siempre oigamos la palabra de la verdad, la palabra del Evangelio, la palabra que transforma, la palabra que enseña que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar salvación. Por eso es bien importante la intercesión que muchas veces hacen los hermanos para con los predicadores al momento de hacer su meditación, que estén orando para que la palabra que salga de nuestras bocas no sea una palabra falsa, sino que sea una palabra dirigida por Cristo y por el Espíritu Santo para decir la verdad del Evangelio. Y no importa quién se incomode, pero la verdad es la verdad y no la podemos negar. Por eso la iglesia estaba orando. ¿Y qué pasó después? Que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron que con autoridad. Mire, no solamente es para que nosotros, los predicadores, hablemos con autoridad, sino que también todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, hablemos con esa autoridad que nos caracteriza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros con autoridad, podemos dar una buena enseñanza y también podemos orar. ¿Por qué? Porque la oración fortalece, renueva y también desata poder espiritual. Por eso la importancia de la oración. Y también vamos a decir que muchas veces quizás oramos porque decimos, Señor, que estos problemas no vengan sobre mí, sino que debemos de saber, entender que hay cosas difíciles por las cuales vamos a pasar. Pero ¿sabe qué? El Señor, si bien es cierto, nos ayuda en toda situación, pero muchas veces también tenemos que ser probados. También tenemos que demostrar que somos fieles. También tenemos que demostrar que en la adversidad, en lo bueno y en lo malo, en el problema, en la enfermedad y en la sanidad,
tú y yo seguimos adorando a aquel que todo lo puede, aquel que murió, aquel que resucitó y aquel que ahora desde los cielos está intercediendo por nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que enfrentar los problemas con valentía. Así que vemos a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, del versículo 32 en adelante dice que y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Mire, qué bueno cuando la iglesia está en una unidad. Qué bueno cuando todos estamos en un mismo sentir, cuando no hay controversia, cuando no hay oposición, cuando todos tenemos la dirección del poder del Espíritu Santo y por supuesto de la palabra. Claro, entonces vamos a experimentar esa unidad, pero cuando comenzamos a hablar de cuestiones religiosas, ahí sí hay problemas. Y por eso es que nosotros no nos gusta hablar de ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque nosotros necesitamos mantenernos todos unidos, unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo, en un mismo caminar. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo la multitud de los que habían creído, habían creído, era de un corazón y de un alma unido. Por eso vemos cómo ellos comienzan a poner lo material para ayudar a los demás en las situaciones difíciles que estaban pasando, porque recordemos que en ese momento Jerusalén era la ciudad más pobre, era la ciudad que había sido saqueada, era la ciudad que había quedado en miseria. Entonces los hermanos, y otra cosa, que por haber creído los seguidores de mi Señor Jesucristo, por haber creído en su nombre, por haber renunciado a la ley, por haber renunciado a la religión judía, ¿sabe? Por eso eran oprimidos, eran desechados y no tenían derecho a nada. O sea, que desde el principio la iglesia primitiva sufrió grandes calamidades, sufrió persecución, sufrió a muerte. Varios líderes murieron por la oposición romana. La oposición romana los mató. Pero ahora se quieren venir a rasgar las vestiduras a decir que ellos no han hecho nada. Pues claro que sí. Ya hubo un líder de ellos que ya pidió perdón a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que hicieron atrocidades en contra del Evangelio, en contra de Cristo, en contra de los seguidores, en contra de todos aquellos que hoy nos llamamos evangélicos. Si gracias a Dios que aquí en esta parte del mundo nosotros no estamos siendo perseguidos, pero en otros lugares sí. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que la llenura del Espíritu Santo produjo ¿qué? Produjo unidad, produjo generosidad, amor y cuidado mutuo. Es que eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre dentro de nosotros, y ahí comienza la transformación del hombre. Por eso el cuidado mutuo no es solamente por decir, yo quiero sacar pecho para ayudar, yo quiero donar esto porque tengo mucho dinero, y a veces lo hacemos, quizás lo queremos hacer así, ¿verdad? Con todo lujo de decir, es que yo sí puedo. Bueno, pero Cristo puede más que cualquiera de aquellos lujosos, ¿verdad? que quiera decir que para que todo el mundo lo vea. No, nuestro Señor Jesucristo es fiel y verdadero, por eso siempre está con nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y ¿sabe qué?
Él no nos ha enseñado a ser egoístas, no nos ha enseñado a ser egoístas, sino que nos ha enseñado que tengamos misericordia, que actuemos con justicia, para que ayudemos a quien, al necesitado. Entonces la gracia de Dios era tan visible que compartían que unos con otros, o sea, que se demostraba, ¿verdad? Se demostraba quiénes eran seguidores de Cristo, quiénes eran los seguidores del Evangelio, quiénes creían en la verdad y quiénes, porque esa era una muestra que los demás no tenían, porque todos los que practican la ley, hasta hoy, no hombre, no se les cae pero nada, incluso religiosamente hablando. Hay una organización que tiene miles y miles y miles, no millones, sino trillones o billones, pero no reparte nada a los pobres, pero dice que es para los pobres, mentira. Entonces, aquí podemos ver que también aparece que Bernabé, el hijo de consolación. Así que todo esto, como digo, es lo que nosotros podemos ver a través de esta palabra, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de ¿qué? De nuestro Señor, del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Quería leer, ya leí el versículo en donde podemos ver, el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Qué bonita esta palabra, porque aquí en este versículo, en otro versículo de este capítulo de los Hechos, está hablando que Jesús es el Hijo de Dios. Mire qué maravilloso, porque aquí dice que todos se unieron en la ciudad de Jerusalén, porque hablando desde el versículo 26, del 25, una profecía que había escrito David, que todos los pueblos se iban a reunir. Claro, esta profecía no se ha cumplido, esta profecía se va a cumplir en aquel momento. Y cuando aquí está hablando de Poncio Pilato, de Herodes, Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, aquellos que no creyeron en Jesús, esto va a pasar también al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque va a haber oposición de parte del anticristo con todos sus seguidores. Por eso decía que entonces se va a hacer una sola religión. Ahí sí, ahí se van a unir todos los religiosos del mundo y van a crear una sola religión por dirección del anticristo. Entonces ahí sí todos van a hablar y decir todo lo de su religión, menos del evangelio, porque un evangélico ahí no va a caber. Entonces, ¿cómo puede caber ahora un evangélico en medio de tantos religiosos? Pues por eso nos odian, por eso nos critican, por eso nos señalan. Pero hay quien que siempre está pensando, no, dice, es que vamos a hacer una sola cosa. No, es que mientras no acepten a Jesús como su Salvador personal, ese pensamiento no cambia. Por eso tú y yo debemos de mantenernos firmes en la palabra, firmes en la roca inconmovible que es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único medio que nosotros necesitamos para salvación, y no necesitamos andar adorando ninguna otra cosa más que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que la iglesia estaba llena del poder del Espíritu Santo y no vive dividida, sino que vive con potencia, vive con amor, vive con agradecimiento y siempre está dándole honra y gloria al que todo lo puede. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para que nosotros hablemos y reconozcamos que todo lo que necesitamos o lo que tenemos ha venido de parte de nuestro Padre Celestial. Por eso hablaba de los puntos proféticos, que la persecución aumentará antes del regreso de Cristo. Por eso esta parte que hemos leído de estos dos versículos que leíamos anteriormente, el 26 y el 27, ¿sabe qué? Se van a cumplir en la última etapa de la vida humana, o sea, del gobierno humano. Ahí se van a cumplir en la última semana. Los primeros 3 años y medio, amor y paz. Pero los segundos 3 años y medio de la semana 70, ahí se va a dar a conocer el anticristo quién es, y ahí va a comenzar a perseguir a todos los evangélicos, a perseguir a todos aquellos que decimos o que nos llamamos hijos de Dios. Porque en este momento muchos dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, mentira, todos somos creación. Pero para ser hijos de Dios hay que tomar una decisión. No solamente porque yo lo diga
soy hijo de Dios. No, tengo que demostrarlo y creer en Cristo únicamente como mi Señor y Salvador personal. Entonces, en ese tiempo, así como el Sanedrín quiso callar a la iglesia, el mundo en los últimos tiempos también rechazará que la verdad, y ya lo estamos viviendo, que este tiempo, por eso estamos viviendo ya pues prácticamente en los últimos tiempos, pero no sabemos cuánto nos falta de aquí para allá. Pero en este momento el Evangelio ya está siendo rechazado en todas partes. Y por eso nuestro Señor Jesucristo lo profetizó en el capítulo 24 de Mateo y también en el capítulo 15 de Juan, versículos 18 al 20. Sin embargo, el Espíritu, el poder del Espíritu Santo es algo valioso, es algo importante, que nosotros debemos de darle cabida al poder del Espíritu Santo para que dirija nuestras mentes y corazones. ¿Por qué? Porque la valentía de los apóstoles es una imagen de ¿qué? De la iglesia verdadera. Entonces, por esta razón es que tú y yo debemos de demostrar a través de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo que somos verdaderos hijos de Dios, que no somos renegados, que no somos incrédulos, que no somos opositores, sino que creemos en lo que la Biblia nos enseña. Creemos que Jesús es el único medio para poder alcanzar la salvación. Entonces, la iglesia verdadera va a actuar con valentía y se va a mantener firme, llena del poder del Espíritu Santo, y va a ser una iglesia perseverante. Pero aquella iglesia aguada, aquella iglesia incrédula, aquella iglesia que se mueve con todo viento de doctrina, esa va a ser una iglesia engañada. Entonces, por eso, tú y yo como iglesia, porque tú y yo somos la iglesia, tú y yo hoy en este momento somos la iglesia de Cristo, ¿sabe qué? Nosotros debemos de mantenernos firmes y no dejarnos mover por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el único, o sea, que de Él viene la única salvación que el hombre quiere. Porque el hombre, todos queremos salvación. Todo el mundo quiere salvación, porque todos dicen, ¿verdad? No, si cuando lleguemos allá al final, dice, todos vamos a estar adorando a Cristo. Mentira, mentira. El que lo merece, el que cambió, el que reconoció que Jesús era su Salvador personal, ese sí va a tener derecho. Pero aquel que quiso poner otras cosas antes que nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Entonces, eso también le va a costar que no entre al reino de los cielos. Por eso es bien importante, porque así como lo dijo lo leíamos en el versículo 12, que nuestro único Salvador sigue siendo nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. Y voy a leer el versículo 4:12, que lo leímos aquel día, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué más creemos? Pues aquí está claramente este versículo, pero ¿por qué se oponen a la verdad? ¿Por qué siguen creyendo en la mentira? ¿Por qué creen ustedes que hay otro medio para salvación? Si aquí lo está diciendo que en ningún otro hay salvación. O sea, y así como dice del camino en el 14:6, que Él es el único camino, no dice hay otros caminos, no, es que el único camino para salvación es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la salvación, cuando somos espirituales, reconocemos que la salvación únicamente viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación no viene por religión, no viene por filosofía y no viene por ningún sistema humano en el mundo entero religioso, porque una religión nos salva. La religión no nos salva, mi amigo. La salvación proviene únicamente de nuestro Señor Jesucristo, y la filosofía y la religión delante de Él salen sobrando. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador. Así que podemos aprender, como dije, que aquí nosotros podemos aprender a predicar con valentía, a orar en medio de las pruebas y a depender única y exclusivamente del poder del Espíritu Santo y a vivir en una unidad, creyendo que en Cristo todo lo podemos, creyendo que en Cristo hay salvación, creyendo que el Espíritu Santo es lo que nos guía a la verdad. Entonces, por esta razón podemos darnos cuenta que aquí en el capítulo 4 de los Hechos muestra una iglesia perseguida pero valiente. Así que hoy
tú y yo, no importa en la situación que estemos pasando, pero nosotros tenemos que seguir predicando con valentía porque somos la iglesia de Cristo. Y no importa que nos señalen, no importa que nos critiquen, no importa que nos estén atacando, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en la roca inconmovible que es Cristo. No importa que nos estén amenazando, pero nosotros tenemos que procurar estar llenos del poder del Espíritu Santo. Aunque el mundo quiso silenciar a los discípulos, pero mientras más hubo oposición, más creció el Evangelio. Entonces, porque en medio de la persecución, en medio de todas aquellas barbaridades que hicieron contra los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, allá en Roma, en ese coliseo, donde ahí los entregaban a los leones, a los animales y a los soldados que pelearan con ellos. Mire, cada vez que moría hacían un mártir. Siempre estaba alguien que se estaba convirtiendo al Evangelio. Así que, mis queridos hermanos, esto es lo que podemos aprender de este capítulo. Espero que tú y yo, al leerlo, aprendamos algo. Espero que tú y yo aprendamos a dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón es que tú y yo debemos de permanecer firmes en la roca inconmovible que es Cristo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto viene a llevarse a su escogida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por tu palabra, gracias por la segunda parte de este capítulo y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Señor, que hemos creído en tu nombre, que hemos creído que tú eres el único Salvador, hemos creído y lo hemos leído ahora en esta palabra, en este capítulo, que no hay nadie más puede salvar sino solamente tú. Así que por eso, Señor, te doy toda honra, toda gloria por lo bueno y maravilloso que eres y porque hasta aquí tú has guardado de mi vida, has guardado de mi familia, has guardado, Señor, de darme siempre una provisión con mis alimentos y que hasta hoy, papito lindo, tú sigues siendo fiel con todos aquellos que hemos creído en tu nombre. Papito lindo, gracias por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad y porque perdonas nuestros pecados. Asimismo, Padre, quiero suplicarte que toques mentes y corazones de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de cada uno de aquellos que no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, papito lindo, puedan dejarse tocar por el poder del Espíritu Santo y estar convencidos de que tú eres el único Salvador personal que existe en el mundo entero y en todo el universo. Que seas tú, por favor, Señor, el que haga sentir que ese familiar, ese amigo, ese que está escuchando, sienta esas necesidades de que ahora él puede abrir su corazón y confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno que hemos creído en tu nombre. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones y que mi Señor Jesucristo los guarde y los bendiga donde quiera que se encuentren. Bendiciones para todos.